Entonces, las funciones de neutrófilos, de los macrófagos, el sistema macrofágico, que está distribuido por todo el organismo, también las funciones de los neutrófilos, como fagocitos, desde que son formados en la médula ósea, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de la inflamación. La inflamación es una respuesta del organismo cuando hay una lesión tisular, cuando un tejido se lesiona, se daña, este tejido dañado va a sufrir una serie de cambios, ¿no? Como respuesta al daño. Y esos cambios a veces son tan intensos que no solamente se producen en el tejido dañado, sino también en los tejidos vecinos. A esos cambios se conocen como respuesta inflamatoria, ¿ya? O inflamación. ¿Cuándo se puede producir un daño en el tejido? Hay muchas causas para que el tejido se dañe. Un golpe, un trauma, un golpe, una herida, una inflamación, una infección producida por bacterias, por virus, por sustancias químicas, el calor, el frío, ¿no?, excesivo puede dañar el tejido y producir una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria se caracteriza porque todos estos tejidos que han sido dañados liberan una serie de sustancias que se conocen como sustancias proinflamatorias, es decir, que favorecen la inflamación. Entonces, estos cambios espectaculares que se producen en el tejido dañado y en los tejidos vecinos, entonces los vamos a conocer como inflamación. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una inflamación? ¿Qué sucede en las células dañadas? Ustedes saben que las membranas celulares están formadas por fosfolípidos, es una capa, ¿no?, química, decimos que hay muchos fosfolípidos, también hay colesterol y las proteínas que lo transportan. Pero en este caso nos interesan los fosfolípidos de la membrana. Cuando la célula se daña, entonces una enzima, bueno, ¿qué se daña? Primero se va a dañar la célula, que es la membrana celular, ¿verdad? Entonces hay una enzima en la membrana celular que se llama la fosfolipasa A2. Esta fosfolipasa A2 se activa y convierte a los fosfolípidos en ácido araquidónico. Este ácido araquidónico además es convertido por otra enzima que se activa también durante los procesos inflamatorios, que es la ciclooxigenasa 2, ¿ya? La COX-2, se la conoce esta enzima. Esta enzima va a transformar el ácido araquidónico en prostaglandinas. Estas prostaglandinas son una serie de sustancias, ¿ya?, que hacen que se produzcan a su vez otras sustancias a partir de las prostaglandinas. Estas prostaglandinas proinflamatorias van a dar lugar a la liberación de histamina, a la formación de interleucinas, de citocinas, de branicilina y un montón de otras sustancias que enseguida vamos a ver participan en la respuesta inflamatoria. Ahora, vean, estas sustancias que se liberan en los tejidos inflamados van a producir cambios espectaculares. Por ejemplo, una primera respuesta de los tejidos a la inflamación es la vasodilatación, ¿no? Los vasos se dilatan de la zona donde
ha habido daño, los vasos se van a dilatar. Esa es una acción de la histamina. La histamina es una amina que produce vasodilatación. ¿Y qué va a ocurrir cuando hay vasodilatación? Aumenta el flujo sanguíneo en gran medida y vamos a observar un enrojecimiento de las zonas. Por eso todas las zonas inflamadas a la vista nos dan un aspecto enrojecido, ¿verdad? Luego hay también un aumento de la permeabilidad de los capilares. Los capilares aumentan su permeabilidad. Esto es acción de varias sustancias, pero en especial una que se llama bradicinina. Hace que aumente la permeabilidad. Y si aumenta la permeabilidad del capilar, a través fluye mayor cantidad de líquido a través del poro. Este líquido se le vierte en el intersticio y produce edema. Entonces la zona inflamada se va a edematizar, va a haber hinchazón, está hinchada, ¿verdad? Por eso es que se debe a este edema. Entonces ya tenemos la zona lesionada, está roja, porque hay vasodilatación, está hinchada, porque hay aumento de la permeabilidad capilar, hay fuga de líquido hacia el intersticio, hay edema. Luego, la coagulación de líquido intersticial se da porque también se liberan cantidades excesivas de fibrinógeno y otras proteínas que participan de un proceso de coagulación. ¿Sí? El fibrinógeno activa la coagulación de varias proteínas y si este es el tejido, ¿verdad? Esta es una célula dañada. A partir de esta célula dañada se van a producir cambios en todo este tejido. Esta inflamación, el problema de la inflamación es que puede ir aumentando, creciendo, involucrando a nuevas células y aumentar, ¿no? Ahora, este mecanismo de coagulación hace que se coagulen las proteínas alrededor del tejido inflamado. Evita, esto se llama también tabicación, evita que las sustancias que están produciendo los cambios se dirijan a otras células y las involucren. Entonces limita el proceso inflamatorio. ¿Ya? Por ejemplo, una acción de los corticoides es también participar de esta tabicación. Además, vean, cuando hay inflamación, ¿qué se van a producir? Una serie de interleucinas. Y ayer decíamos que estas interleucinas son como el humo, el olor que desprende el churrasco, ¿no? Cuando vamos y nos invitan a un asado y no sabemos qué hay, nos dirigimos por el olor. ¿Quién va a llegar a la inflamación gracias a estas interleucinas? Estas sustancias son sustancias quimiotáxicas. Entonces, ¿quién va a llegar? Van a llegar los macrófagos, los neutrófilos a la zona de la inflamación, ¿no? Empieza a haber una gran migración de adenocitos y monocitos, y en realidad más que monocitos van a llegar macrófagos. Primero van a llegar los macrófagos que están vivos alrededor de la zona, luego macrófagos que van a llegar de otros lugares y finalmente monocitos para reforzar la acción de los macrófagos, monocitos que se van a convertir con el paso de las horas en macrófagos, ¿no? Y va a haber la tumefacción de las células tisulares de la zona del tejido inflamado, ¿no? Entonces estas células se van a tornar, se van a hinchar, se van a convertir en células que van a sufrir también cambios de edema interno de las propias células que van a producir.
Fíjense, entonces son todos estos cambios a la vez. Además, la misma bradicimina que produce el aumento de la permeabilidad capilar va a producir dolor, va a activar los mecanismos del dolor. ¿Y qué sucede cuando un tejido está inflamado? Duele. ¿Recuerdan? O no sé si han oído hablar de la tetrada de Celso, que dice que en toda inflamación hay tumor, se hincha, rubor, el cuerpo se torna rojo, calor, las interleucinas también inducen aumento de la temperatura, y dolor, las 4 características de la inflamación. Y esas 4 características que ellos las conocen desde la época de los romanos, Celso ya describió en su libro. Estas características de la inflamación solamente son producidas por estas sustancias proinflamatorias que se activan a partir de los fosfolípidos de la membrana, que se convierten en ácido araquidónico, el ácido araquidónico en prostaglandinas, y estas prostaglandinas van a activar la migración, la activación de las interleucinas, la conversión de las citocinas, la liberación de histamina, de bradicimina, etc. ¿No? Bien, entonces, esas son las características, digamos, de la inflamación. Por eso es que cuando el tejido se daña, produce toda esa característica. Bien, ahí. Fíjense, un poco de ejemplo que tenemos, una astilla que daña un tejido, fíjense, la piel, esta parte de la piel se destruye prácticamente, los tejidos internos también, pueden ingresar bacterias, virus a través de esta herida, va a contaminar, y ¿qué es lo que va a ocurrir? Una cantidad de cambios en el tejido donde se ha producido este daño, ¿no? Va a haber vasodilatación, va a haber aumento de la permeabilidad capilar, va a haber tumefacción, va a haber dolor, va a haber migración de glóbulos blancos que van a llegar hasta la zona para fagocitar. Bien, ¿qué productos tisulares entonces provocan las reacciones durante la inflamación? La histamina. Ya sabemos, la histamina es vasodilatador. La bradicimina va a producir el aumento de la permeabilidad capilar, va a producir también el dolor, lo mismo que la serotonina. Las prostaglandinas que van a activar la formación de interleucinas. Va a haber los productos de reacción del sistema de complemento, y hay infección en especial. El sistema de complemento, esa cascada de reacciones, ¿no?, que van a dar lugar a la formación del complejo lítico, de la activación de C3 para que los macrófagos puedan actuar sobre las células invasoras que hay infección, por ejemplo. Productos de reacción del sistema de coagulación de la sangre, el fibrinógeno va a actuar, como visto, formando un tabique. Las linfocinas que van a liberar a los linfocitos T sensibilizados, que también van a intervenir en la coagulación. Ahora, ya les decía que uno de los efectos importantes de la inflamación, una acción que se produce durante la inflamación, es la tabicación. Como hemos visto en ese momento, este tabique, una muralla que se forma gracias a la coagulación de proteínas que evitan que se diseminen desde aquí, desde este punto donde se ha producido el daño, se diseminen los productos de la inflamación, pero también, por decir, si fuera una herida, bacterias, virus que podrían ingresar por ahí, ¿no?, que no atraviesen y no involucren a las células vecinas. Ahora, esto no siempre ocurre así, ¿verdad? Muchas veces la inflamación avanza y involucra órganos, sistemas, y puede producir la muerte.
De hecho, una herida que no es tratada, que se contamina, va a realizar ese proceso inflamatorio y infeccioso y hasta llegar a matar a una persona. Por eso es que se necesita un tratamiento. Por eso la medicina ya regresa, ¿no?, a evitar que se diseminen los productos de la inflamación. Entonces, ¿qué utilizamos? Dependiendo si es una herida contaminada, antibióticos. Además, vamos a utilizar antiinflamatorios. ¿Para qué usamos los antiinflamatorios? Para evitar precisamente que estos tejidos que están sanos puedan ser involucrados por las sustancias que están produciendo estas células que están bajo el efecto de la inflamación. Nosotros usamos antiinflamatorios para evitar que la inflamación siga avanzando. Podemos utilizar aires, podemos utilizar corticoides, ¿no?, que son, desde luego, antibióticos. Si es una herida contaminada, limpiar la herida, todas esas cosas pueden ser. Pero no solamente las inflamaciones van a producirse como consecuencia de una infección, también, por ejemplo, un proceso, un trauma. Si yo me caigo, no se va a contaminar mi brazo, me golpeo el brazo. Pero ¿qué va a ocurrir? Me caigo y me golpeo el brazo. Al momento voy a sentir dolor, obviamente se enrojece, que se hincha, que no lo puedo mover, ¿no es verdad? Que se pone caliente la piel. Y eso puede empezar a avanzar, ¿verdad? Si el daño es grande, por estos productos proinflamatorios que van involucrando más y más y más. Bien, entonces, este efecto caricador es importante, pero a veces ese efecto no es suficiente y la inflamación avanza. Ahora, ¿qué ocurre cuando hay una infección en el organismo y también una posterior inflamación? ¿Verdad? Si hay infección, seguro que va a haber inflamación, porque los virus, las bacterias que producen contaminación, que producen una infección, van a dañar las células, y al dañarse las células va a haber inflamación. Entonces, ¿qué ocurre en nuestro organismo con relación ya a los macrófagos, los neutrófilos? ¿Cómo intervienen en este proceso de la inflamación? Fíjense, si tenemos un tejido que se daña, ¿no? Si aquí tenemos un tejido que se daña, esta célula, por una contaminación, ¿no? Aquí hay bacterias entonces, o virus. Lo primero que va a ocurrir es ver que se van a liberar todos estos productos proinflamatorios, de esos interleucinas. Ya sabemos que son productos quimiotáxicos. Entonces, la primera línea de defensa del organismo ante una infección es el macrófago tisular, el macrófago fijo, el que está en el tejido. Si se daña la piel, ¿qué macrófago será el que va a llegar? El histiocyto, ¿no es verdad? Ese que está en la piel, que está ahí asentado en la piel, va a empezar a llegar. Rápido se va a movilizar. Ya sabemos que puede llegar en menos de un minuto, porque está presente en el lugar que se está produciendo la infección, ¿no? Entonces, en menos de un minuto va a empezar a llegar el macrófago y va a producir la fagocitosis. Puede ser suficiente la acción de este macrófago. Esa sería la primera línea de defensa. Si este macrófago, si los virus y las bacterias proliferan más todavía y los macrófagos tisulares, de la primera línea, no son suficientes, entonces van a empezar a llegar neutrófilos. Ya los neutrófilos van a llegar ¿desde dónde? Desde
los capilares, desde la sangre, ¿no es verdad? Hasta la sangre van a llegar las sustancias quimiotáxicas y los neutrófilos van a producir, van a escurrirse por diapetesis y van a avanzar con movimientos afeboideos hasta aquí, a también reforzar el proceso de fagocitosis. Recuerda que los neutrófilos también son fagocitos, van a maquinarse, van a producir diapetesis, van a dirigirse hacia la zona de donde empieza la quimiotaxis. Generalmente en las infecciones, cuando son infecciones bacterianas, esto, como hay interleucinas que se producen, esas interleucinas van a activar a la unidad formadora de cuerpo. Primero van a activar a la célula madre para que se produzcan células comprometidas con la serie blanca. Y luego de esas células comprometidas con la serie blanca se conviertan en unidades formadoras de colonias. ¿De qué? De granulocitos. Y entre sus unidades formadoras de colonias de granulocitos empiezan a proliferar, y esas unidades formadoras de colonias de granulocitos van a dar lugar a la formación de neutrófilos en gran cantidad. ¿Sí? La línea de los neutrófilos se va a activar y fíjense, de un valor normal de alrededor de 5.000 neutrófilos hasta 10.000 que podemos tener, perdón, de 5.000 neutrófilos que podemos tener en la sangre, porque los neutrófilos son el 62%, ¿recuerdan? De 10.000 y 8.000 neutrófilos en general que tenemos, podemos tener entre 4 y 5.000 neutrófilos, solo neutrófilos, son el 62%. Pueden aumentar, fíjense, hasta 15.000 o hasta 25.000 neutrófilos. ¿No? Esto, cuando los neutrófilos aumentan en tal cantidad, van a, además de 62, puede llegar a 85%, ¿no?, de la fórmula leucocitaria. Quiere decir que se están formando neutrófilos, ¿para qué? Para que refuercen esta línea de defensa que se ha activado. Bien, luego tenemos pues, ya leímos lo que he visto antes, ¿no? La marginación, el neutrófilo se margina por proteínas CAM, se crea enlaces para sujetarse al endotelio y luego a través de la diapéresis ingresa y por la quimiotaxis se dirige a la zona de la inflamación y va a producir la fagocitosis. Bien, ¿cuál es la tercera línea de defensa ahora? Fíjense, los neutrófilos están llegando en gran cantidad ya, pero pueden ser insuficientes. Si la infección es grave, si la cantidad de bacterias supera a esos neutrófilos, digamos, macrófagos del tejido, empiezan a agregar macrófagos de otros tejidos, de lugares más lejanos, e incluso los monocitos que están en la sangre empiezan a salir y empiezan a madurar hasta convertirse en macrófagos. Se acelera este proceso, los monocitos salen de otros lugares donde hay macrófagos aceptados por los tejidos vecinos, estos también empiezan a dirigirse hacia la zona de la inflamación. Esa sería la segunda invasión de macrófagos hacia el tejido inflamado, ¿no? A reforzar la acción de los neutrófilos y también de los macrófagos del propio tejido que están siendo superados. Allí vean los monocitos que empiezan a salir de la sangre, aceleran su proceso de maduración. En 8 o 10 horas ya llegan a madurar
cardiovascular va a poder activarse. Ahí entra en juego la acción de las interleucinas también, ¿no? Bien. Y finalmente está la cuarta línea de defensa. Tenemos una primera línea, macrófagos tisulares. Segunda línea, neutrófilos que llegan desde los capilares. Tercera línea, macrófagos que llegan de tejidos vecinos y monocitos que están llegando desde la sangre a madurar aceleradamente. Y finalmente está la cuarta línea de defensa, que es la estimulación intensa de las células precursoras que están en la médula ósea. Estas células empiezan a producir en gran cantidad granulocitos y monocitos para que el organismo disponga de una mayor cantidad todavía de estas dos series. Puede aumentar hasta 50 veces más de lo normal, de lo que todos los días se produce cuando no hay inflamación, ¿ya? Hasta 50 veces más de lo normal puede aumentar la producción de leucocitos y de monocitos. Por eso es que cuando hay infección hay una cantidad enorme de neutrófilos, ¿no? Circulando en la sangre, de monocitos circulando en la sangre. Bien, entonces serían las líneas de defensa. Ahora, hasta ahí la acción de los neutrófilos y de los monocitos que después se convierten en macrófagos. Ahora hablaremos de los eosinófilos. Los eosinófilos constituyen un 2.3% en promedio de los glóbulos blancos que están en la sangre. Son pocos en realidad con relación a neutrófilos y monocitos. Estos leucocitos, los eosinófilos, también tienen capacidad de fagocitosis. Sin embargo, son muy débiles en su capacidad de fagocitar y casi no se producen en gran cantidad durante las infecciones bacterianas o virales. ¿Cuándo aparecen estos eosinófilos? Cuando el organismo es invadido por parásitos. Cuando hay parásitos, empiezan a proliferar los eosinófilos. Por eso, cuando ustedes vean que hay una eosinofilia, es decir, que aumentó la cantidad de eosinófilos en la fórmula leucocitaria, 5, 10% de la fórmula, entonces que vean, sospechamos directamente de una parasitosis intestinal, parasitosis tisular, algún tipo de parásito. ¿Sí? Ahora, vean que en muchos parásitos la fagocitosis de los neutrófilos es efectiva y también es efectiva en las formas larvarias de los parásitos, es decir, en las formas infantiles, digamos, de los parásitos, ¿no? En los quistes de los parásitos. Los eosinófilos pueden fagocitar, pero su capacidad de fagocitosis es limitada. ¿Cuál es la acción más potente que tienen los eosinófilos sobre los parásitos? Es esta liberación de enzimas hidrolíticas, en realidad, ¿no? Porque, como les decía, a los parásitos, en especial, es una parasitosis intestinal, a una tenia, a una ascaris, a un enterovirus pervicularis, nada más un eosinófilo no lo va a fagocitar, ¿verdad? A las formas juveniles, larvarias, infantiles, puede ser, pero de todas maneras es muy limitada la fagocitosis. Lo más importante de los eosinófilos es la liberación de estas enzimas hidrolíticas y la liberación de formas reactivas hacia el oxígeno, también enzimas tipo peroxidasa.
Estas enzimas son tóxicas y atacan con mucho más efectividad a los parásitos, incluso a formas adultas de parásitos. Los eosinófilos se adhieren a los parásitos y liberan estas sustancias. ¿Para qué? Para que maten al parásito, ¿no? Hay, además de los propios eosinófilos, los gránulos que tienen en su citoplasma, hay un polipéptido muy larvicida, es decir, es capaz de matar las larvas de los parásitos. Entonces, el eosinófilo, y lo tenemos, tiene estos gránulos, donde están cargados de qué? Están esos gránulos? De enzimas hidrolíticas, de enzimas de tipo peroxidasas y larvicidas, sustancias o péptidos que pueden matar a las larvas de los parásitos. Esa es la forma en la que nos defendemos, digamos, de los parásitos. Bien. Esa es la función, entonces, de los eosinófilos. Luego tenemos los basófilos. Estos basófilos, en realidad, se forman en la médula ósea, pero tienen unas células casi hermanas, muy parecidas, que son los mastocitos. Y los mastocitos están en el tejido, son células insulares en los tejidos. Los mastocitos y los basófilos tienen una característica, que tienen una gran cantidad de gránulos en su citoplasma. Estos gránulos están cargadas ya no de enzimas hidrolíticas o hidrolasas o peroxidasas, sino de histamina, bradicilina y serotonina. Cuando actúan estas sustancias, cuando hay una reacción alérgica, cuando un alérgeno ingresa en el organismo, y si el organismo es susceptible a ese alérgeno, por ejemplo, hay quienes son alérgicos al polen, hay quienes son alérgicos al pelo de gato, hay quienes son alérgicos al polvo, hay quienes son alérgicos a los metales, ¿no es verdad? Se pone una cadena de metal de cobre, de bronce, no sé, se produce una reacción alérgica, se reconstruye el cuerpo, o un anillo, un arete, pueden producir reacciones alérgicas. Hay personas que son alérgicas a comidas, a alimentos. Incluso hay personas que tienen reacciones alérgicas por el estrés. ¿Ven? O sea, la respuesta alérgica puede ser a diferentes tipos de sustancias o de situaciones. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una respuesta alérgica? Se activa el sistema inmunológico y se produce un anticuerpo. ¿Sí? La inmunoglobulina E. Vamos a hablar después de los anticuerpos. Vamos a ver que hay la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina L, la inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E se activa en el sistema inmunológico. Es un anticuerpo. Y estos basófilos tienen un receptor específico para la inmunoglobulina E. Cuando la IgE entonces se libera, se une a este receptor. Cuando se une a este receptor, se abren canales de calcio en la membrana del receptor. El calcio ingresa y ¿qué es lo que va a producir el calcio? Que estos gránulos por exocitosis liberen histamina, bradicilina, serotonina. ¿Y qué se va a producir? La respuesta alérgica. La histamina que produce vasodilatación, aumento del flujo. Por eso la respuesta alérgica en la zona de la leche se enrojece.
¿verdad? Granos. ¿Qué va a producir la bradicinina y la serotonina? Aumento de la permeabilidad capilar. Se va a hinchar la zona y van a producir picor, van a activar sobre receptores del picor y escuece. O no les ha parecido, no se ha producido alergia y les escuece cuando hay alergia, ¿verdad? Y luego ver. Entonces, tanto los mastocitos como los eosinófilos responden de la misma manera. ¿No? Hay un proceso alérgico que activa nuestro sistema inmunológico. Si yo tengo alergia al polen, ese polen activa mi sistema inmunológico, produce la inmunoglobulina E, la IgE viene a la membrana celular del basófilo, en este caso también del mastocito, y se degranula. ¿Qué quiere decir? La degranulación incluye la entrada de calcio y la isocitosis y la liberación de histamina, serotonina, bradicinina, que en el tejido van a producir una respuesta alérgica. Que fíjense, esta respuesta del tejido es una respuesta inflamatoria, ¿no es verdad? Porque son las mismas sustancias que intervienen en la inflamación, digamos, vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, picor. Bien, entonces esto es lo que ocurre con los basófilos. Cuando hay entonces reacciones alérgicas, los basófilos están aumentados. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando nuestro organismo no produce la cantidad necesaria de glóbulos blancos? ¿No? Si el organismo por algún motivo deja de producir glóbulos blancos, vamos a quedar desprotegidos frente a las infecciones, frente a las agresiones del medio. Esta situación, cuando hay poca producción de glóbulos blancos, cuando hay una producción insuficiente de leucocitos, esta producción insuficiente de leucocitos la podemos constatar con el conteo de leucocitos, que va a estar por debajo de 5.000, ¿no? unidades por mililitro de sangre, menos de 5.000. Porque lo normal es que esté entre 5 y 10.000, ¿no? 5.000, no 5. 5.000 y 10.000. Eso es lo normal. Por debajo, entonces, de 5.000, vamos a conocerlo como leucopenia. Esta situación se conoce como leucopenia, pocos leucocitos. Disminuye el número de leucocitos. Ahora, hay diferentes, digamos, causas para la leucopenia, ¿no? Vean, cuando el organismo se expone a rayos X, rayos gamma, que son los mismos que los rayos X que sirven para sacar radiografías, puede haber una disminución de glóbulos blancos cuando hay una exposición constante, pero también cuando hay radiaciones, por ejemplo, por explosiones nucleares, por fugas de material reactivo, de los lugares donde se produce energía nuclear, puede haber, fácilmente las personas afectadas van a tener leucopenia, ¿no? Y no solamente leucopenia, sino van a tener en especial una situación que se conoce como aplasia nuclear. Entonces van a tener pocos glóbulos blancos, pocos glóbulos rojos y pocas plaquetas, porque todas estas sustancias se producen en la médula. La médula es afectada por los rayos X. También la exposición a fármacos. Hay fármacos que pueden disminuir la producción de células en la médula, y tanto células rojas como blancas. En especial, este fármaco, el cloranfenicol,
ha producido ya muchas aplasias medulares en el mundo, a tal punto que ya no se utiliza, o se utiliza en muy pocas situaciones. Por ejemplo, una meningitis sí se puede usar cloranfenicol, es muy efectivo, es un fármaco de alto espectro, uno de los más potentes que se han desarrollado. ¿Ya? Entonces, si tenemos un caso de meningitis, se puede usar, pues, ¿no? Porque tenemos que pesar el riesgo-beneficio. Puede haber la clase mental, pero puede no darse también. Yo les comento que mi generación, por ejemplo, ha usado, cuando yo era niño, nos daba cloranfenicol para todos, ¿no? Y no a todos nos producía aplasia mental. O sea, hay un riesgo, hay una probabilidad mayor, digamos, que otros fármacos que producen. Entonces, por eso es que, como ha producido tantos casos de aplasia, se lo ha retirado. Porque hay otros fármacos, finalmente, hay otros antibióticos que son tan buenos como el cloranfenicol y no tienen ese riesgo. Pero si por decir, un niño tiene meningitis, una persona mayor que tiene meningitis bacteriana, y ese fármaco, esa bacteria, el meningococo, es resistente a otros fármacos y solo funciona con el cloranfenicol, aunque hay otros fármacos para utilizar. Por eso es que ya se utiliza poco el cloranfenicol. El tiouracilo, el propiltiouracilo también, es un fármaco que se utilizaba generalmente para disminuir, para combatir el hipertiroidismo. En realidad se utiliza poco, ¿no? Porque además es muy efectivo, como hablamos cuando hemos hablado de las hormonas tiroideas. El hipertiroidismo es muy difícil de controlar con fármacos. El hipotiroidismo sí, con la sustitución de la hormona tiroidea con la levotiroxina, por ejemplo, que es un fármaco, un tratamiento perfecto, digamos, se puede tratar toda la vida a un paciente para que se mantenga estable. Pero el hipertiroidismo es difícil de tratar. El tiouracilo, suele estar involucrado con la producción de aplasia medular. Los barbitúricos también, otros fármacos que ya no se utilizan, se utilizan en muy contadas oportunidades. Sustancias químicas, ¿no? Sustancias que liberan muchas empresas liberan al medio ambiente, ya sea en forma de humo, contaminando el aire o contaminando las aguas, ¿no? Sustancias tóxicas que pueden afectar a la médula intestinal. De hecho, los controles que hay ahora a las empresas incluyen ese tipo de sustancias, ¿no? En el pasado no había mucho conocimiento, no se sabía, y ha producido aplasias medulares. Este término, aplasia medular, que incluye la disminución de glóbulos blancos, de glóbulos rojos y de plaquetas. Luego tenemos también lo que es el aumento de los neurocitos. Fíjense, cuando hay leucopenia, desde luego, nuestro organismo queda expuesto a las bacterias, ¿no? O sea, desde aquí no las vemos, pero está lleno de bacterias y no nos producen ningún daño porque nuestro organismo se está defendiendo. Tenemos los macrófagos alveolares, tenemos los monocitos, que no nos preocupamos siquiera de esas bacterias que rodean, que respiramos, cortamos. Pero si no tuviéramos a esas células, en 2 o 3 días podríamos caer presas de una infección y morir. O, por ejemplo, también tenemos muchas bacterias que conviven con nosotros, las llamadas bacterias samplóficas. Están en el aparato digestivo, en el aparato genital, en el aparato circulatorio. Son
son bacterias que no nos producen enfermedades, pero si no quedan nuestros mecanismos de defensa, inmediatamente van a producir enfermedades. No quieren. Luego tenemos la leucemia, que va a producir una cantidad descontrolada de leucocitos. Este es un tipo de cáncer, ¿no? Se le llama cáncer a la sangre también. Entonces, durante estos procesos de leucemia, la médula se altera, deja de producción, de producir una cantidad, digamos, adecuada de leucocitos y empieza a producir una gran cantidad, de manera descontrolada. Ya no por el estímulo de la infección, de las interleucinas, etc. La médula empieza a producir sola leucocitos, que pueden ser mutaciones cancerosas que afecten a la línea mielógena, a los neutrófilos, a los eosinófilos, a los basófilos y a los monocitos, o linfógena, que afecte a los linfocitos solamente, ¿no? Bien, el hecho es que aumenta la cantidad de linfocitos, pero ahora ustedes dirán que todos estamos más defendidos, mejores, cuanto más leucocitos mejor, que se cuiden las bacterias, digamos, porque estoy con muchos leucocitos, y no es así, porque esos leucocitos no tienen las capacidades que tienen los leucocitos que se forman en una médula normal. Estos leucocitos son muchos, pero no tienen capacidad de defenderlos. No, no tienen capacidad de defenderlos. Es más, esta producción tan intensa de leucocitos hace que la médula utilice la mayor cantidad de los nutrientes y la energía del organismo. ¿Verdad? El paciente entonces con leucemia está totalmente débil. ¿Por qué? Porque la médula está ocupando todos los nutrientes y toda la energía en producir de manera descontrolada estos leucocitos que no nos sirven. Entonces el paciente con leucemia también está susceptible a todo tipo de infecciones, porque los leucocitos son malos, no tienen la capacidad de defensa que tienen los leucocitos normales, ¿no? Bien, entonces son los dos tipos de leucemia, la linfocítica y la mieloide. Efectos pueden producir sobre el cuerpo, el crecimiento metastásico de las células leucémicas en todo el cuerpo. Es decir, si estas células son células cancerígenas que se distribuyen por todo el cuerpo, pueden producir metástasis, es decir, que se activen cánceres en otros lugares, en los huesos, en el riñón, en el estómago, en el pulmón, etc. ¿No? El hueso, de hecho, el propio hueso es invadido por estas células y produce cáncer al hueso, al hígado, a los vasos linfáticos. Además hay infecciones, no sirven, hay anemia, porque no se producen también los ojos. La médula está alterada. Y como les decía, la médula ocupa todos los nutrientes y la energía del organismo para producir los blancos en exceso. Mientras los tejidos leucémicos crecen, otros se debilitan. El resto de los tejidos, la persona enflaquece, pierde masa muscular, todos los tejidos se van a ir debilitando y el único tejido fuerte va a ser el tejido canceroso que está en la médula.
Bien, hasta ahí entonces lo que es neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos y macrófagos. Ahora hablaremos de la segunda parte de este tema de los glóbulos blancos o de los leucocitos, que como sabemos, los leucocitos nos sirven para resistir a la infección. Ahora veamos la segunda parte de esta capacidad de resistir a la infección. Esta segunda parte está dada por este proceso que es la inmunidad, ¿ya? Y vamos a volver a hablar de la alergia porque la alergia involucra al sistema inmunológico, como hemos tocado hace un momento. ¿Ya? ¿Qué es lo que degranula el mastocito? ¿Qué es lo que degranula al basófilo? La inmunoglobulina E. Entonces, la inmunoglobulina E es un anticuerpo que se produce en el sistema inmunológico. Bien, ahora hablaremos de los linfocitos, que son los que van a participar de la inmunidad. Ahora, cuando hablamos de inmunidad, nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene el cuerpo humano de resistir casi todos los tipos de microorganismos y toxinas que tienden a lesionar los tejidos y órganos. Fíjense, la inmunidad dice que es la capacidad que tiene nuestro cuerpo de resistir a casi todos los microorganismos, las toxinas, ¿no?, que puedan lesionarnos. En el anterior punto, cuando hemos hablado de neutrófilos, basófilos, hemos visto que estos neutrófilos, que estos macrófagos pueden ser vencidos. De hecho, mueren en la lucha, en el tejido. En el caso de la inmunidad, este sí es un sistema tremendamente efectivo. Si no hubiera el sistema inmunológico, que es capaz de resistir casi todos, no todos, pero casi todos los microorganismos, si no hubiera este sistema inmunológico, no hubiéramos evolucionado como especie, o sea, no hubiera habido nunca la especie humana. Ni hubiera habido ninguna otra especie que si no hubiera desarrollado su propio mecanismo de inmunidad. Entonces, todas las especies tienen sus mecanismos de inmunidad para poder sobrevivir. Así, si tenemos la especie A, la especie B, la especie C, la especie D, la E, la X y la Z, por decir, todas las especies luchamos ¿por qué? Por sobrevivir, ¿no es verdad? Todas luchamos. Y una cosa interesante es que cada especie ve en la otra especie su oportunidad para sobrevivir. Una bacteria, cuando nos invade, ¿qué está haciendo? Está respondiendo a la ley de la biología nomás, ¿no? De sobrevivir, reproducirse, sobrevivir como especie. Eso está haciendo. Y cuando nosotros nos defendemos de una bacteria, estamos también obedeciendo a esa ley de sobrevivir como especie. Y el perro, el gato y todos los animales y todos los seres vivos tienen sus mecanismos de sobrevivencia y ven en las otras especies la posibilidad de sobrevivir. Nosotros, ¿en qué especies vemos la posibilidad de sobrevivir? En las plantas, en los animales que comemos. Las bacterias que ven, nosotros también comemos, nosotros vemos a una vaca o vemos a un coliflor, ¿o no? Así de simple. Las bacterias tienen que sobrevivir. Entonces, ¿dónde se reproducen? En nuestro organismo. Entonces, para podernos desarrollar, todas las especies
hemos tenido que evolucionar, para poder evolucionar y desarrollar, hemos tenido que desarrollar estos sistemas inmunológicos que sean casi efectivos, o sea, que sean efectivos contra casi todo tipo de infecciones. Vean, nos hemos encontrado con el coronavirus, ¿no? Que un virus nuevo, por lo menos, eso es lo que se supone, es un virus nuevo. Recién nuestro organismo se ha entrado en contacto y nuestro organismo ha tenido que reaccionar, ha tenido que responder a un virus nuevo. Algunos no han podido conseguir responder adecuadamente al coronavirus y han muerto. Otros han respondido relativamente bien y les ha quedado algún problema, todavía siguen habiendo problemas, complicaciones. Y hay otros que han respondido perfectamente, como si nada, ¿no? Ha pasado la primera ola, la segunda, yo conozco gente que se ha enfermado en todas las olas y no ha pasado nada, está bienísimo, no tiene nada. Gracias a este sistema inmunológico que es capaz de responder ante las agresiones. Ahora, entonces el término inmunidad nos está refiriendo a la capacidad de defender frente a agresiones del medio. Ahora, esta inmunidad, sin embargo, este término inmunidad es muy general, porque puede haber una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. La inmunidad innata es la que se debe a procesos generales en lugar de a procesos dirigidos contra microorganismos específicos. Estos procesos generales son esos que tiene nuestro organismo y que están dirigidos a defendernos contra todos los microorganismos. Viene un virus y un neutrófilo o un macrófago se pueden encargar de ir contra ese virus. Viene el mismo macrófago y el mismo neutrófilo se pueden encargar de ir contra ese virus. Viene una bacteria, el mismo macrófago y el mismo neutrófilo se encargan de ir a combatir a ese virus. Esos son procesos generales. Los leucocitos, entonces, en especial los neutrófilos y los macrófagos generales, tisulares, mediante la fagocitosis que acabamos de ver, responden a estas características de inmunidad innata. Quiere decir que nacemos. Fíjense, innato quiere decir que ya desde que nacemos tenemos esa inmunidad. La destrucción de microorganismos ingeridos por las secreciones ácidas del estómago y las enzimas también. Vean, cuando nosotros nos alimentamos, por ejemplo, podemos comer una manzana. ¿Alguna vez ha comido una manzana que esté no muy bien lavada o que tenga unos golpes medio amarilla por ahí? No los hemos comido. Fíjense, si no tuviéramos esos ácidos y enzimas en el estómago, capaz que nos produciera una infección. Pero como tenemos esos ácidos y esas enzimas, acaban con una carga bacteriana pequeña, que no es importante. La resistencia de la piel. La piel es un tejido totalmente impermeable. No atraviesa una bacteria, un virus, nuestra piel, a no ser que esté dañada. Pero después la piel es una capa que nos protege de todo el medio ambiente. La presencia en la sangre, además de ciertos compuestos que se unen a los microorganismos, lisocimas, polipéptidos básicos que inactivan bacterias, el complejo del complemento, linfocitos naturales asesinos que son capaces de reconocer cualquier tipo de sustancia extraña y dirigirse contra esa sustancia. Fíjense la cantidad de mecanismos de inmunidad innata. Nacemos con esto desde
el momento en el que nos concebimos, en realidad empezamos a tener esta inmunidad. Esta inmunidad es importante, como hemos visto, acabamos de ver neutrófilos y macrófagos, ¿no? Cómo son de voraces, cómo defienden nuestro organismo. Pero si no tuviéramos el sistema de inmunidad adquirida, no podríamos sobrevivir. Esto es apenas una parte. Los animales hemos tenido que desarrollar esta inmunidad adquirida. No nacemos con este mecanismo, este se forma. Y fíjense, es la capacidad de desarrollar una inmunidad específica, extremadamente potente frente a microorganismos invasores individuales, como bacterias, virus, toxinas frontales e incluso cualquier otra sustancia extraña que llegue al organismo, como la sangre, por ejemplo, de alguien que nos transfunde y no es del mismo tipo, ¿ya? Nuestro organismo reacciona frente a esa sangre, o a los tejidos también. Bien, esto se debe a un sistema inmunitario especial que forma anticuerpos y que también forma linfocitos activados que atacan y destruyen de forma específica a bacterias específicas y toxinas. ¿Qué quiere decir eso? Vean que nuestro organismo tiene la capacidad, la inmunidad innata de defenderse contra todas las bacterias. Pero es insuficiente esa capacidad innata. Para que realmente sea efectivo, nuestro organismo tiene que exponerse primero a una enfermedad. Exponerse. Nuestros glóbulos blancos y los linfocitos en especial tienen que encontrarse con la bacteria o el virus, interactuar. Luego de interactuar, el glóbulo blanco, el linfocito, no va a matar directamente a esta bacteria. ¿Sí? Lo que va a hacer es desarrollar la capacidad para matar a esta bacteria A. Y esa capacidad para matar a esta bacteria A está dada por los linfocitos B, que por ejemplo van a desarrollar anticuerpos que solamente son capaces de matar a la bacteria A. También se van a desarrollar linfocitos T que solamente pueden reconocer a esta bacteria A y matarla. Entonces sí tenemos un sistema específico contra la bacteria A. Esos no permiten que esta bacteria A se desarrolle, que prolifere ni nada. Muere en el acto cuando ingresa a nuestro organismo, cuando ya se ha desarrollado este mecanismo. Si hay una bacteria B, estos linfocitos, tanto anticuerpos como linfocitos T activados, no le van a hacer nada a esta bacteria B. Son tremendamente potentes contra la A, pero nada contra la B. La B nos puede matar. Entonces, tiene que venir otro linfocito para desarrollar un sistema específico, ¿cómo dicen? Específico, ¿no? Tiene que desarrollar un mecanismo específico contra la bacteria B o contra el virus C, otro linfocito. Entonces, fíjense, este mecanismo necesita de una exposición previa. Previamente hay que exponerse al virus, a la bacteria, a la toxina, y el sistema inmunológico desarrolla los mecanismos adecuados, que son potentísimos, como vamos a ver a lo largo de este tema.
De hecho, vean, esta protección extrema que nos confiere este mecanismo de desarrollar linfocitos T y anticuerpos específicos para una bacteria, vean, que nos protegen al 100% de una enfermedad, es utilizado para este proceso terapéutico de la vacunación. ¿Vale? Cuando se vacuna, ¿qué se hace? Se introduce el mismo virus, la misma bacteria que produce la enfermedad, para que nuestro sistema inmunológico lo reconozca, forme linfocitos T, forma anticuerpos contra esa bacteria. Cuando la bacteria salvaje nos invade, ya tenemos esos linfocitos, ya tenemos esos anticuerpos. Ahora, la vacuna no incluye al virus o a la bacteria entera, ¿no? Sino partes del virus y de la bacteria. Partes, o al virus o a la bacteria inactivos o muertos en algunos casos. ¿Qué es lo que reconoce el sistema inmunológico? A ver, fíjense, ya el otro día hablamos de esto, ayer comentábamos que cuando nosotros comemos un pedazo de carne, estamos comiendo una proteína de la vaca, ¿no? Una proteína animal, propia de la vaca ha producido esa proteína, la carne. Si como un pedazo de no sé, un frijol, estoy comiendo una proteína vegetal que ha producido la plantita de frijol, tomando los materiales de la tierra. Esa proteína o los hidratos de carbono también que consumo, que han sido producidos por animales o plantas, han sido desarrollados gracias a el código genético de esa planta, de ese animal. Y entonces esas bacterias tienen una esas proteínas tienen el código genético, están hechas en base al código genético de la vaca o del frijol. ¿Sí? Ahora, cuando yo como, ¿qué es lo que ocurre? En el intestino, esa proteína, este polipéptido que es de la vaca, la carne de vaca, es hidrolizada y solamente aprovecho ¿qué? El aminoácido. Entra el aminoácido al organismo y esta es una célula nuestra, ¿sí? Este aminoácido llega aquí y ¿quién va a producir una proteína propia? Los ribosomas en base a nuestro código genético. Entonces, todas nuestras células están producidas en base a nuestro propio código genético. ¿Sí? Si entra al organismo, a la circulación, a la sangre, la proteína de la vaca, que está, no el aminoácido, sino la proteína entera, ahí el sistema inmunológico puede reconocer a la proteína que no es propia y desencadenar una respuesta agresiva para matar a esa proteína. ¿Se entiende, no? Porque no es propia. Está reconociendo el sistema inmunológico algo extraño a nuestro organismo. Cuando entran las bacterias, entonces una bacteria, ¿qué tiene una bacteria? Tiene su capa lipídica, sus medios de transporte, ¿no es verdad? Que son proteínas, tienen proteínas en el interior de la célula, sus propias proteínas que han sido desarrolladas con su código genético. Entonces, esa bacteria, cuando ingresa a nuestro organismo, es extraña y nuestro sistema inmunológico la reconoce como extraña. Si entra la bacteria viva, entonces la va a reconocer. Pero fíjense el proceso de vacunación que hace. Toma solamente una partecita, la parte que caracteriza
genéticamente a esta bacteria. ¿Sí? O puede ser como la bacteria muerta o aplacada, o solamente una partecita donde está una fracción del código genético de esta bacteria. Entonces, cuando ingresa a nuestro organismo la vacuna, ¿qué hace nuestro sistema inmunológico? Reconoce esta parte y forma anticuerpos, forma linfocitos T para esta bacteria. Cuando la bacteria entera, viva, ingresa a nuestro organismo a querernos enfermar, ya el organismo lo reconoce, el sistema inmunológico reconoce, esta es la proteína, y empieza a enviar linfocitos T y anticuerpos contra esa bacteria. Fíjense lo efectivo, es como si se tuviera un ejército para cada, digamos, bacteria. Ya no son todos los glóbulos blancos, todos los neutrófilos, los macrófagos que se movilizan. Aquí ya son linfocitos T y anticuerpos que se movilizan solo para matar a esta bacteria. Ese es el sistema inmunológico. ¿Qué hora es? Hablaremos un poquito. Todavía no llegó Mauricio, que aquí va a tomar examen Mauricio, a su grupo. Doctor, Sí. o sea, todos los linfocitos son parte de la inmunidad adquirida, pero los linfocitos NK son de la inmunidad innata. Sí, los NK no, los natural killer no, ellos son linfocitos asesinos, que se los conocen, que están en el organismo desde que nacemos, están presentes. No se forman contra una bacteria, contra una toxina o contra un virus en especial. ¿Ya? Esos los tenemos como los neutrófilos, como los basófilos. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuáles son los tipos básicos de inmunidad adquirida entonces? Tenemos dos tipos básicos de inmunidad adquirida. Uno es la del linfocito B, ¿verdad? Y otra la del linfocito T. Aunque a veces estas dos, cuando las dos se dan en el organismo, tenemos una inmunidad total. Pero hay algunas enfermedades. ¿Qué es lo que se dice de la vacuna del coronavirus? Que solamente está formando anticuerpos, pero no linfocitos T. Entonces, está con la inmunidad humoral, pero no con la inmunidad celular. Hay otras vacunas y otras enfermedades que producen los dos tipos de inmunidad. Esa sí es una inmunidad total. Por ejemplo, la vacuna contra la polio, ¿no? Va a formar inmunidad humoral e inmunidad celular, los dos tipos de inmunidad adquirida. Entonces, fíjense, es tan efectiva que cuando terminamos el esquema de vacunación contra la polio, nunca nos va a dar polio. En cambio, contra todavía el coronavirus no se sabe si todavía nuestras vacunas nos protegerán por siempre. Hay varias vacunas de esas que no desarrollan toda la inmunidad. Lo interesante es que desarrollen los dos tipos de inmunidad. O hay enfermedades. ¿A vos te ha dado varicela? ¿No te acuerdas o te ha dado? Porque generalmente da en la niñez, ¿no? La varicela. ¿Vean? Cuando nos da la varicela, nos da una sola vez en la vida. Y no nos vuelve a dar más. Porque desarrolla los dos tipos de inmunidad. El organismo reacciona con los dos tipos de inmunidad. Entonces, la próxima vez que llega el virus de la varicela, ya linfocitos T y anticuerpos se encargan de matarlo antes de que tengamos un síntoma siquiera. ¿No? Hay otras enfermedades que solo desarrollan anticuerpos. ¿No? Entonces se detectan con las pruebas estas de IgG, de IgM, ¿no es verdad? Que si tenemos los anticuerpos para una enfermedad o otra. Todas las enfermedades van a desarrollar casi anticuerpos, pero a veces no se desarrolla la de linfocito T. Ahora, vean,
¿De qué se trata la inmunidad humoral o inmunidad del linfocito B? Es cuando el cuerpo produce anticuerpos circulares. Estos anticuerpos, fíjense, tienen esta forma, ¿no? Otros tienen esta forma, hay otros que tienen esta forma, la IgM, por ejemplo, es así, ¿no? La IgG es así, la IgA, etc. Tienen diferentes formas, vamos a ver en cadenas de polipéptidos. Ahora, estos no son linfocitos, pero se desarrollan a partir de ¿quién? Del linfocito B. El linfocito B se tiene que activar contra una enfermedad en particular contra la que se encuentra y luego se convierte en una célula grande, en una célula que se llama célula plasmática, y esta célula plasmática empieza a producir miles de anticuerpos contra este virus. Estos anticuerpos son cadenas poliseptídicas, son globulinas, ¿no? Proteínas, por eso son globulinas. Y como participan de la inmunidad, se llaman inmunoglobulinas. Y su forma de identificarlos es IG, inmunoglobulinas, la proteína. Hay diferentes tipos de inmunoglobulinas, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina M, ¿no? La inmunoglobulina E, la que participa de la reacción alérgica, de la que hablamos hace rato. Son diferentes. Entonces, por eso a esta inmunidad se le conoce como humoral. ¿Ya? Son entonces los linfocitos B los que van a producir anticuerpos. En cambio, la inmunidad celular o inmunidad del linfocito T es la que se va a producir con la presencia del propio linfocito. Este linfocito T se encuentra con la bacteria y el linfocito T se va a activar y va a desarrollar una serie de mecanismos potentes, enzimáticos, generalmente enzimas que van a destruir a esta bacteria. Realmente son efectivísimos. A estos linfocitos T se los conoce como linfocitos T citotóxicos, son tóxicos para la bacteria. Entonces, fíjense, ya no, este linfocito T no es que está formando otras sustancias, no está produciendo anticuerpos que van a circular para unirse a las bacterias, sino es el propio linfocito que se va a unir después a la bacteria, la va a perforar al virus. Eso es lo que hace. Tiene unas proteínas, unas enzimas perforinas, se unen, ¿no? Lo atrapan, digamos, a la bacteria, lo inyecta sustancias tóxicas y produce la lisis. ¿Sí? Es un sistema súper efectivo. Entonces, esos linfocitos T, como es la propia célula, el propio linfocito, el que participa directamente de la muerte de la bacteria o del virus, por eso se conoce como inmunidad celular. ¿Está clara esta diferencia? Inmunidad celular y inmunidad humoral. ¿Ya? Por ejemplo, estos anticuerpos, vean, tienen aquí, esta es la fracción, digamos, variable del anticuerpo. Después vamos a hablar, aquí vamos a terminar. Esta fracción variable del anticuerpo es la que va a tener la información que se produce desde la célula plasmática cuando se encontraron por primera vez con la bacteria para reconocer a la bacteria, para reconocer las proteínas, los polipéptidos, los polisacáridos de la bacteria. Aquí, esta parte es la que puede reconocer. ¿Y qué hace cuando lo reconoce? Atrapa a la bacteria. La atrapa, el anticuerpo. Otro anticuerpo, también, de este otro lado, atrapa
a la misma bacteria, ¿sí? Entonces, tenemos, digamos, ¿no? Se unen con enlaces químicos. Aquí, a la misma bacteria, no a la misma, sino a la hermana, ¿no? Miles de bacterias que están aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Y fíjense, puede haber otro anticuerpo aquí, perdón, que está atrapando a otra, y aquí a otra, y aquí a otra, y aquí a otra. Entonces, las bacterias quedan atrapadas, aglutinadas, se llama esa técnica. Al quedar atrapadas, tantas bacterias no pueden moverse. Nosotros aquí correteamos, podemos hacer todo lo que queremos, ¿no? Pero ¿qué pasa si vienen y nos amarran a todos? No podemos mover. Quedan inmovilizadas las bacterias. ¿Listas para qué? Para morir. Por eso es que efectivos son estos sistemas de los anticuerpos. Vamos a estudiar en detalle la próxima clase. Aquí vamos a ayudar con el tema de inmunidad. Dejaremos acá ya para entrar, hablando de lo que es un antígeno,